Esta es una cobertura especial exhaustiva sobre uno de los casos más estremecedores y complejos en los anales de la justicia mexicana e internacional. El desmantelamiento de la estructura operativa de la secta Lev Tahor y la reciente caída de su operador estratégico global, Joel Alter. Imagine por un instante lo que significa despertar cada mañana en un entorno donde el concepto mismo de modernidad ha sido borrado por decreto absoluto. Un escenario desolador y asfixiante donde el tiempo no se cuenta por años de progreso, sino por siglos de un profundo y deliberado retroceso ideológico. Estamos hablando de comunidades herméticas donde los teléfonos celulares son confiscados y vistos como herramientas de perdición. La televisión es considerada un mito impuro que corrompe el alma y cualquier mínima conexión con el mundo exterior está terminantemente prohibida bajo la amenaza constante de castigos físicos brutales y tortura psicológica devastadora. En este rincón profundo y olvidado de la selva mexicana, específicamente a 17 kilómetros al norte de Tapachula, en el estado de Chiapas, la realidad se fragmenta en una pesadilla cotidiana. Las mujeres son reducidas a sombras silenciosas y carentes de voluntad, obligadas a cubrirse de pies a cabeza con espesas túnicas negras que anulan cualquier rastro de identidad o humanidad. Mientras que niñas de apenas 12 años son prometidas y entregadas en matrimonios forzados a hombres adultos que les triplican o cuadriplican la edad, enfrentando una vida de servidumbre sexual y doméstica antes de siquiera alcanzar la pubertad. No estamos leyendo el guión de una película de horror gótico ni una crónica polvorienta de la Edad Media. Estamos reportando sobre el México de hoy, sobre suelo chiapaneco en pleno siglo XXI. Estamos hablando de una organización transnacional que ha operado en las sombras de la impunidad durante décadas, destruyendo infancias de manera sistemática y destrozando familias enteras bajo un régimen de terror espiritual que se disfraza cínicamente de piedad religiosa. El nombre de esta agrupación es Lev Tahor, que en hebreo se traduce como corazón puro, una ironía cruel y sangrienta frente a la realidad de sus métodos coercitivos, matrimonios forzados de menores, trata de personas con fines de explotación y un aislamiento total que raya en el secuestro colectivo. Hoy esta estructura criminal enfrenta un giro definitivo tras la captura y extradición de su pieza logística fundamental, Joel Alter, el hombre acusado de coordinar el secuestro y traslado de niños para obligarlos a integrarse a una vida de abusos bajo el disfraz de una tradición sagrada. Para dimensionar la verdadera peligrosidad de Joel Alter, es imperativo desenterrar las raíces podridas de Lev Tahor y su expansión global. La organización fue fundada originalmente en 1988 en la ciudad de Jerusalén por Shlomo Hellbrands, un hombre de convicciones tan extremas y violentas que incluso las comunidades ultraortodoxas más radicales lo miraban con una mezcla de profunda desconfianza y rechazo absoluto. Hellbrands predicaba de manera fanática que el mundo moderno era inherentemente corrupto y que el Estado de Israel era una entidad ilegítima que debía ser rechazada. Su doctrina dictaba que solo mediante un aislamiento total del resto de la humanidad y la obediencia absoluta a su liderazgo mesiánico, su comunidad podría alcanzar la salvación eterna. Desde el principio, las señales de alarma fueron ignoradas por muchos. En 1994, Hellbrands fue arrestado en Estados Unidos por el secuestro de un niño de 13 años que había sido enviado a su yeshiva para prepararse para su bar mitzvah y que tras caer en las garras de la secta nunca regresó con su madre. Tras cumplir 2 años de prisión y ser deportado a Israel, huyó a Canadá, donde mediante una manipulación experta del sistema obtuvo el estatus de refugiado alegando persecución religiosa, logrando así un escudo legal para continuar sus abusos en suelo norteamericano. Sin embargo, el historial de crímenes terminó por alcanzar a la organización en territorio canadiense. En 2013, ante una avalancha de denuncias que incluían abuso infantil, matrimonios forzados de niñas y castigos físicos severos que dejaban secuelas permanentes, las autoridades locales intentaron rescatar a más de 100 niños en un operativo sin precedentes. Esto provocó una huida frenética de la secta,
primero hacia Guatemala y finalmente hacia las profundidades casi inaccesibles de la selva chiapaneca en México, buscando la opacidad que brindan las zonas fronterizas. Fue precisamente en Chiapas en el año 2017 donde Shlomo Helbrands encontró la muerte al morir ahogado en un río durante un ritual de purificación religiosa. Un evento que hasta hoy está rodeado de susurros y teorías sobre un posible incidente ritual para evitar enfrentar la justicia internacional que ya le pisaba los talones. Pero la muerte del fundador no trajo la disolución de la secta ni la paz para sus víctimas. Por el contrario, el control absoluto pasó a manos de su hijo Nachman Helbrands, quien resultó ser una figura aún más extremista, cruel y decidida a llevar las prácticas de control mental y físico a niveles inhumanos nunca antes vistos. Bajo este nuevo y más violento liderazgo, la secta se internó aún más en la espesura de la selva chiapaneca, lejos de cualquier mirada curiosa o intervención estatal. Para consolidar un sistema de control totalitario, se institucionalizaron las golpizas sistemáticas por la más mínima transgresión a las reglas. Se impusieron dietas extremadamente restrictivas que provocaban cuadros graves de desnutrición en los infantes y se perfeccionó la separación sistemática de niños de sus familias si sus padres osaban cuestionar mínimamente la autoridad de los líderes. En este ecosistema de opresión emergió la figura clave de Joel Alter, un hombre de 35 años de origen rumano, pero con nacionalidad israelí, quien se convirtió en el arquitecto logístico de una red internacional de trata de personas de escala masiva. Su función dentro de la secta era profundamente insidiosa. Se encargaba de identificar menores vulnerables en otras sedes de la organización en Guatemala, Estados Unidos y Canadá, para luego coordinar sus traslados ilegales hacia México, utilizando rutas clandestinas y burlando sistemáticamente todos los controles migratorios y de seguridad fronteriza. Una vez que los menores llegaban a los campamentos de Chiapas, muchos de ellos con apenas 12 o 13 años de edad, eran sometidos de inmediato a un proceso de adoctrinamiento intensivo para prepararlos para matrimonios reglados con hombres que a menudo superaban los 50 años. En este sistema perverso no existía el concepto de consentimiento ni de voluntad propia. Se trataba de una maquinaria de control biopolítico donde los líderes decidían el destino de cada cuerpo y el futuro de cada vida en nombre de una supuesta pureza espiritual. El velo de silencio y complicidad se rompió finalmente en septiembre de 2022 gracias a un operativo de alta precisión coordinado entre la Fiscalía General de la República, la SIEDO y el gobierno de Israel, quienes irrumpieron en el campamento al norte de Tapachula. Lo que los agentes federales encontraron al entrar fue una escena desgarradora que superaba cualquier reporte previo. Decenas de familias viviendo en condiciones de aislamiento total, niños que no habían recibido educación escolar en años y mujeres con signos evidentes de abuso físico y psicológico. En esa intervención fueron detenidas 26 personas, incluidos líderes de alto rango como Menachem Mendel Alter y Moshe Alter, logrando el rescate inicial de 17 menores que se encontraban en peligro inminente. No obstante, el fenómeno más perturbador y trágico de este caso fue el nivel de adoctrinamiento psicológico revelado durante el proceso de rescate. En videos que circularon en medios nacionales e internacionales, se observó con horror cómo los niños rescatados se amotinaban violentamente contra sus salvadores, llorando y gritando desesperadamente que querían regresar con sus captores, a quienes percibían erróneamente como sus únicos protectores y figuras de amor. Este fenómeno de secuestro del alma mostraba que para ellos las autoridades mexicanas y los médicos eran el enemigo enviado por el mundo exterior corrupto para destruirlos. Joel Alter, sin embargo, logró escabullirse durante el caos inicial de aquel operativo, iniciando una vida como prófugo internacional que duró casi 3 años, moviéndose entre las fronteras de México y Guatemala bajo identidades falsas. Su racha de impunidad terminó abruptamente en enero de 2025, cuando agentes de la Interpol
Tras meses de seguimiento minucioso, lo localizaron en el corazón del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Tras una batalla legal intensa y desgastante, donde sus abogados alegaron cínicamente ser víctimas de una persecución religiosa para frenar la extradición, un juez guatemalteco rechazó todas las apelaciones, permitiendo que el 23 de diciembre de 2025 fuera finalmente entregado a las autoridades mexicanas en la frontera de Chiapas. En una audiencia inicial histórica y de alta tensión celebrada este pasado 25 de diciembre, en plena Navidad, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó imputaciones formales por los delitos de delincuencia organizada y trata de personas bajo la modalidad de matrimonios forzados. Las pruebas presentadas ante el juez de control son calificadas como contundentes y devastadoras. Testimonios directos de víctimas sobrevivientes, incluyendo el caso de una niña de 14 años que fue trasladada bajo engaños desde Nueva York para ser desposada con un hombre 20 años mayor en la selva. Tras escuchar los argumentos, el juez calificó la detención como legal en todos sus términos y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, negando cualquier posibilidad de fianza o libertad condicional debido al altísimo riesgo de fuga que representa un individuo que ha evadido la justicia por años. Aunque la defensa legal de Alter ha solicitado la ampliación del plazo constitucional a 144 horas para intentar articular una respuesta que evite la vinculación a proceso, el imputado permanecerá tras las rejas en un penal federal. Para las víctimas directas que lograron escapar de las garras de la organización y para aquellos valientes desertores que hoy viven con las secuelas de una vida de encierro, esta noticia representa un paso gigante, simbólico y absolutamente necesario hacia una justicia que durante años de silencio y desamparo parecía un horizonte inalcanzable. Sin embargo, a pesar de este avance jurídico, la herida social, psicológica y humana permanece profundamente abierta, sangrando en cada testimonio que sale a la luz. Lev Tahor ha demostrado a lo largo de su oscura trayectoria transnacional ser una organización extremadamente resiliente, camaleónica, nómada y capaz de regenerar sus estructuras de mando con una velocidad alarmante cada vez que un líder es procesado. Prueba irrefutable de esta capacidad de supervivencia es que apenas semanas antes de la captura de Joel Alter, en noviembre de 2025, las autoridades de Colombia se vieron obligadas a realizar un operativo de emergencia en la ciudad de Yarumal. Allí, en un escenario que replicaba los horrores de Chiapas, fueron rescatados otros 17 menores que vivían en condiciones de aislamiento y salubridad deplorables, muchos de ellos presentando signos inequívocos de abuso físico, desnutrición crónica y, en los casos más desgarradores, evidencia de abuso sexual sistemático, lo que confirma que el patrón de comportamiento de la secta no es un caso aislado de México, sino un modelo operativo global de explotación infantil. Esta reciente y contundente captura en territorio mexicano debe ser interpretada como una señal inequívoca y un golpe de autoridad por parte del Estado, demostrando que las instituciones de seguridad y justicia están finalmente abordando con la rigurosidad y la seriedad debida estos crímenes atroces que durante demasiado tiempo se ocultaron bajo el falso y manipulado pretexto de la libertad de culto o la autonomía religiosa. El proceso judicial que ahora se inicia contra Joel Alter no es solo un trámite administrativo, representa la entrada en su etapa más crítica y definitoria, una fase donde se librará una batalla moral, ética e institucional de dimensiones históricas para dejar sentado un precedente jurídico global. Que ninguna secta, ninguna tradición supuestamente ancestral y ninguna creencia privada, por más arraigada que esté en un grupo, puede jamás, bajo ninguna circunstancia, ser utilizada como una licencia de impunidad, un escudo legal o una justificación moral para el abuso, la explotación laboral, el matrimonio forzado o la destrucción sistemática de la integridad física y mental de un niño o niña. La justicia mexicana, en estrecha colaboración con organismos internacionales como la Interpol y las fiscalías de diversos países,
tiene hoy ante sí el reto monumental de no detenerse en las capturas individuales, sino de desmantelar de raíz esta red financiera y logística que permite a la secta trasladar personas y capitales a través de continentes con total opacidad. Es imperativo que este caso sirva para reafirmar que el interés superior de la niñez y la protección de los derechos humanos más fundamentales deben prevalecer siempre, sin excepciones de ningún tipo, sobre las sombras del fanatismo religioso, la manipulación de conciencias y la impunidad que históricamente ha protegido a estos grupos coercitivos. Para México, el éxito de este proceso no solo significará un castigo para Joel Alter, sino una prueba de fuego sobre su compromiso real con la protección de la infancia y un mensaje claro para el mundo. En este país, el nombre de Dios no podrá volver a ser invocado para encubrir el secuestro del alma y el cuerpo de los más vulnerables. Que al final del día, detrás de cada expediente y cada cifra de rescate, hay un niño que merece recuperar su derecho a la libertad, al juego y a una vida libre de violencia.